queremos compartir la palabra. Hemos estado hablando y compartiendo sobre los yo soy de Jesús. Y para esta oportunidad queremos ir, por favor, acompáñeme, capítulo número 11 del Evangelio de Juan. Vayamos, por favor, versículo número 25. Capítulo número 11 y verso 25 del Evangelio de Juan. Escuche lo que Jesús declara acá diciendo, y esta es una de las promesas para nosotros. Y meditando en esta palabra, pues hay una esperanza bienaventurada para cada uno de los que estamos en Cristo. Y no solamente para los que estamos en Cristo, sino aún para aquellos que ya han partido, aquellos que se nos han adelantado, aquellos que han muerto en el Señor. Jesús dice, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice la palabra, aunque esté muerto, ¿qué dice su Biblia? Vivirá. Por eso es de que hoy nosotros no le tenemos temor, no le tenemos pánico a la muerte. Porque nosotros sabemos perfectamente, como diría el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, morimos también para nuestro Dios. Pero la esperanza bienaventurada que cada uno de nosotros tenemos es que el Señor dice: yo soy la resurrección y la vida. Por eso es que había, mis hermanos amados, una enseñanza bien común entre los judíos. Y es que los judíos en la antigüedad, ellos creían perfectamente que al final de los tiempos había una resurrección. Ellos sabían que al final, lo único que es que no sabían con exactitud cuándo se iba a dar ese momento, ese evento. A diferencia, por supuesto, del grupo de los saduceos. Porque los saduceos era otro grupo religioso. Estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, los celotes. Pero dentro de estos cuatro grupos religiosos estaban los saduceos. Y ellos no creían en la resurrección. Ellos no creían que un día los que habían muerto iban a ser resucitados o iban a ser levantados para una vida eterna. Ellos negaban y rechazaban precisamente esa propuesta que manejaban los fariseos y todos los judíos en la antigüedad. Pero el Señor viene a compartir, mis hermanos amados, que Él es la resurrección y la vida. Y por eso es de que nosotros, ahora que estamos en Cristo, entendemos, mis hermanos, yo no sé cuántos de los que nos encontramos recibiendo la palabra hemos tenido quizás la experiencia de que ya alguno de los familiares nuestros se ha adelantado. Yo no sé cuántos han tenido ya la experiencia y quizás podría decir por un momento, por un poco de tiempo, usted ha tenido la experiencia de haberse separado de su familiar, pero la esperanza bienaventurada es que el Señor dice: yo soy la resurrección y la vida. Por eso ese familiar que a usted ya partió, que usted ya se separó, que ese familiar se separó de usted, de su familia, la esperanza bienaventurada que cada uno de nosotros tenemos es que pronto les veremos para la gloria de nuestro Dios. Usted que quizás ese familiar dejó ese vacío tan profundo, y por supuesto, aunque pasen los meses y pasen los años, esas personas jamás las podemos sacar de nuestro corazón. Siempre están en nuestra mente, siempre están en nuestra memoria, están en nuestro recuerdo. Quizás en algún momento recordamos algunas anécdotas, algunas vivencias con ese familiar que tanto amábamos o que nos marcó tanto en la vida. Pero la esperanza bienaventurada es que para nosotros la muerte ahora solamente es un eterno descansar,
un descansar momentáneo, no eterno, porque ese descansar y ese reposo para los que han muerto en Cristo solamente están esperando el sonar de la trompeta. Cuando el Señor, como le diría Lázaro, Lázaro, ven fuera. Pero el Señor, mis hermanos amados, sonará la trompeta. Y la palabra dice que los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero. Y luego usted y yo, si es que todavía no nos han cafeteado, ¿verdad? Si es que todavía no han hecho tamales, ¿verdad? Luego nosotros dice que vamos a ser levantados juntamente con ellos para recibir a Cristo en las nubes y así estar con Él por toda la eternidad. Pero esa es la esperanza, mis hermanos. Al el Señor decir yo soy la resurrección y la vida, es porque hay esperanza aún para aquellos que han muerto en Cristo. Porque también los que han muerto sin Cristo un día van a ser resucitados también. Un día también ellos se levantarán del polvo. Un día también los que murieron fuera de Cristo resucitarán a una vida eterna, pero una vida eterna de condenación, a una vida eterna de perdición. Eso es lo triste. Pero como en este momento nos ocupa hablar acerca de que el Señor está diciendo yo soy la resurrección y la vida. Y por eso dice el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque esas personas que han muerto, por eso ahora en Cristo el morir, mis hermanos amados, es solamente un adormecimiento temporal. Es un adormecimiento momentáneo. El que ha muerto en Cristo está en un lugar de reposo. Está en un lugar, mis hermanos amados, donde descansa, en donde esa persona está privada, en donde esa persona no es consciente de lo que está pasando hasta este momento, sino que esa persona está esperando el despertar a una vida eterna. Y si a nosotros en algún momento, como diría, yo creo que es Marino, ¿verdad? Y si la muerte me llama, yo me iré contento, porque con mi Cristo, dice, moraré una vida eterna, donde todo es, dice, amor, ¿verdad? Usted y yo, mis hermanos, en algún momento nos toca partir, gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos, porque nosotros sabemos perfectamente. Yo no sé si usted tiene bien claro y tiene bien definido dónde va a ser su despertar. ¿Tiene usted bien claro, mi hermano amado que me escucha, los que están en casa, tenemos claro dónde va a ser nuestro despertar cuando muramos? Porque yo estoy seguro de que ese despertar va a ser glorioso. Por eso es de que a la muerte no hay que tenerle miedo, a no ser que no estemos bien con el Señor. Porque ese es el peligro, ese es el riesgo. Y eso es lo que se juega el hombre y la mujer mientras está en la vida, mientras está en este cuerpo. Por eso en esa noche yo les felicito por esforzarse, ¿verdad? Porque el agua no les pudo detener a ustedes. Aquí estamos, mis hermanos, bien conectados con el Señor, bien agarrados de la mano poderosa de nuestro, porque le decimos sí al Señor. Estamos asegurando ese boleto de partida porque queremos asegurar bien nuestro despertar. El despertar del hombre rico que mientras estaba en la vida, dice la palabra que él hacía banquetes con esplendidez. Ese hombre que hacía festines todos los días, su despertar fue un despertar trágico. Él nunca se imaginó dónde iba a ser su despertar. Y dice la palabra que el despertar del hombre rico, dice que fue en el Hades. Y estando en el Hades, dice la palabra de que se encontraba en un lugar de, ¿qué dices la Biblia? De tormento. Estaba en un lugar de tormento. Y él deseaba que por lo menos llegara Lázaro y untara con el dedito más pequeño
lo pudiera untar de agua y poder refrescar su lengua, porque dice que no soportaba el calor en ese tremendo fuego en el que se encontraba. Pero nosotros, tal como estamos viendo, por eso Jesús dice en este cuarto, yo soy, de Jesús estamos viendo, Jesús está diciendo claramente, yo soy la resurrección y la vida. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y por eso es de que hemos hablado y hemos comunicado a la iglesia. Yo sé que nos duele cuando vemos partir a algún familiar. Duele cuando un familiar se nos adelanta. Pero ¿sabe qué es lo satisfactorio para nosotros en Cristo? Es saber que ese familiar un día, especialmente si murió en Cristo, un día lo volveremos a ver. Porque hay esperanza para ese familiar. Nosotros sabemos perfectamente que un día seremos despertados a una vida eterna y nos volveremos a reunir con nuestros amados. Por eso es, hermanos, que el morir en Cristo para nosotros ahora ya no es tragedia. Por eso ahora nosotros no decimos qué lamento que se haya muerto su familiar, porque para nosotros no es un lamento. Para nosotros la muerte no es ninguna tragedia. Para nosotros, mis hermanos amados, cuando se habla de la muerte, por el contrario, la Biblia, ¿cómo define la muerte de sus santos? Que cuando vamos a la palabra dice estimada. Es que la muerte de los santos, la muerte de los redimidos, la muerte de aquellos que se están preparando a la vida eterna, es de gran estima delante de Dios, porque esa alma no va a perdición, porque esa alma no va a condenación. Por eso el Salmo 115 y 116, si me ayudan ahí confirmando, dice la palabra, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Si para el Señor es de gran estima, por eso es de que para nosotros la muerte no es ninguna tragedia. Nosotros no vemos la muerte como algo trágico. No vemos la muerte como algo, como un lamento. Por eso es que cuando un familiar muere, nosotros no vamos ahí al féretro a decir, ¿por qué te me fuiste? Porque para nosotros sabemos que esa persona se ha adelantado por un momento, por un tiempo. Y el Señor, al decir yo soy la resurrección y la vida, es porque ese familiar pronto lo volveremos a ver para la gloria de Dios. Ahí en el Salmo, veamos, 116:15, dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. 116:15. Es algo de gran estima delante de la presencia de Dios, imagínense. Por eso, al hablar acerca de la resurrección, mis hermanos amados, el tema de la resurrección, no es un concepto religioso. Cuando nosotros hablamos acerca de la resurrección, de ningún modo, mis hermanos amados, es una idea espiritual. Cuando nosotros abordamos el tema de la resurrección, también podríamos decir que no es tampoco una declaración esperanzadora. No es una declaración que pueda traer esperanza a nuestras vidas. Claro, sí lo trae, porque hoy lo estamos comunicando, pero cuando nosotros hablamos acerca de la resurrección, estamos hablando de una persona. Estamos hablando del Dios mismo. Por eso le decía, cuando hablamos acerca de la resurrección no estamos hablando de un concepto. Cuando hablamos de resurrección no estamos hablando de una idea, ni tampoco estamos hablando, mis hermanos amados, de una declaración de esperanza, sino que nos estamos refiriendo precisamente al mismo Dios. Porque Jesús está diciendo, yo soy la resurrección y la vida.
Él es la resurrección. Por eso cuando hablamos acerca de la resurrección y de la vida, precisamente nos estamos refiriendo a una persona y nos estamos refiriendo a la persona de Cristo. Nos estamos refiriendo a la persona de Jesús, que tiene la capacidad de dar vida. Y no solamente de dar y de devolver la vida a aquel que en algún momento sus signos vitales han dejado de funcionar. Él tiene el poder y la capacidad de poder dar vida a esas personas que quizás, mano Manuelito tuvo la experiencia de que su hija Alejandra se le desconectó su corazón. ¿Por cuánto tiempo, mano Manuelito? 6 segundos y medio. Y para los médicos eso es suficiente para que una persona... Imagínense, 6 segundos y medio que se le pare el corazón es suficiente para que todo su sistema pueda colapsar. Pero ahí estaba el soplo de Dios, ahí estaba el que dice: yo soy la resurrección y la vida, dándole vida a la hija de nuestro hermano Manuelito, porque es el Dios que nosotros servimos. Por eso repito, cuando hablamos acerca de la resurrección y de la vida, no estamos hablando de un concepto, no estamos hablando de una idea, no estamos hablando de una declaración esperanzadora, sino que nos estamos refiriendo precisamente al mismo Dios, a ese Dios maravilloso al que nosotros servimos. Y precisamente esa es la esperanza, mis hermanos amados, que cada uno de nosotros tenemos al estar en Cristo. Por eso vayamos por favor al capítulo número 12 del libro de Daniel, versículo número 2. Si hay algo que podemos ver dentro de lo que acabábamos de hablar en el capítulo 11 de Juan, Jesús no está diciendo de ningún modo: yo conozco la resurrección. Jesús no dice y no afirma: yo conozco, yo sé de qué se trata la resurrección. Tampoco Él está diciendo: yo tengo la resurrección, sino que Él era la resurrección. Y por eso acá en Daniel capítulo 12, versículo número 2, oiga lo que dice aquí: y muchos de los que duermen. Por eso que este texto sea esperanzador para su vida. Porque dice acá: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, porque tal como el Señor lo dijo en Génesis, pues polvo eres y al polvo volverás. Hace algunos años atrás recuerdo de que tuvimos la experiencia de poder exhumar los restos de mi madrecita. Mi madre murió como alrededor de unos 17, 16 años, ¿verdad? 17 años. Y hace como unos 3 o 4 años se exhumó sus restos. Y para nosotros, porque la teníamos en un cementerio público, y la trajimos acá al campanario. Y realmente, mis hermanos, fue una experiencia para nosotros, porque pues iban a abrir la tumba para poder sacar sus restos. Nos pidieron una cajita con ciertas medidas, porque nos decían: miren, y nos prepararon de alguna manera psicológicamente, ¿verdad? Nos decían: miren, tienen que estar preparados. Si ustedes sienten que pues la experiencia no la pueden soportar, pues es mejor que no estén ahí. Pero nosotros queríamos estar, yo quería estar ahí. Y pues empezaron a abrir, y cuando ya se llegó el momento de pues sacar los restos, pues básicamente parte de toda la osamenta ya no estaba. Tal como lo dice la palabra, se había convertido en polvo. Eran pocos y contados los huesos que quedaban de los restos de mi madre. A pesar de que no eran muchos años los que hacía que se le había dado sepultura. Y digo esto porque acá la palabra dice: y muchos de los que duermen en el polvo. Porque puede ser de que,
porque esto va a ser así. Muchos, cuando suene la trompeta final, mis hermanos, ya no van a haber huesos ahí en los sepulcros, sino que quizás ya esos huesos se han desintegrado completamente. Y es solamente polvo lo que puede haber en esa tumba. Pero esto dice la palabra, y este es el Dios que dice: yo soy la resurrección y la vida. Porque oiga, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿qué dice? Serán despertados. Y serán despertados, mis hermanos amados, a una vida eterna. Dice: unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Tanto los que hicieron lo bueno serán despertados a una vida eterna con Cristo, y otros serán despertados para una condenación eterna también para siempre. Pero qué glorioso va a ser eso, mis hermanos, cuando, imagínense, suene la trompeta final. Hay cosas, hay misterios en Dios. Porque cómo es que esos cuerpos que han quedado básicamente se han desintegrado del polvo, se han desintegrado completamente del todo y se han convertido en polvo. Imagínense, esos son misterios de Dios. ¿Cómo van a poder reincorporarse? Porque todos van o vamos a resucitar si en algún momento nos toca, ¿verdad? Vamos a resucitar, dice la palabra, con cuerpos glorificados, porque vamos a ser resucitados con cuerpos. No va a ser únicamente un espíritu, no va a ser un ser, en este caso, ¿cómo se llama? Lo intangible, ¿cómo se llama? Sí, no, pero porque lo que se puede tocar, ¿verdad? Y lo que no se puede tocar, por ejemplo, el aire. Nosotros sentimos el aire, pero no lo vemos. ¿Cómo se le llama eso? Lo invisible, ahí está la palabra. No van a ser cuerpos invisibles, porque cuando sea el tema de la resurrección, se va a resucitar con un cuerpo corporal. Pero un cuerpo tal como lo dice la palabra, y lo vamos a ver más adelante allá en Corintios. La palabra dice que esto mortal será convertido y transformado en inmortalidad. Pero el cuerpo va a ser el mismo. Porque la pregunta es: ¿con qué cuerpo resucitó Jesús? Con el mismo. Por eso es de que cuando Jesús resucitó, Tomás, lo primero que Tomás hace y cuestiona es: si yo no veo las heridas en sus manos y no logro meter su mano en el costado, yo no lo creo. Y por eso cuando Jesús se le manifiesta a Tomás, le dice: Tomás, aprende a ser creyente y no incrédulo. Sé creyente, le dice el Señor. Ven y mira las heridas en mis manos, y ven y toca, mete tu mano en mi costado. Y entonces el Señor dice: porque vistes, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero ¿con qué cuerpo resucitó Jesús? Con el mismo. ¿Y con qué cuerpo van a resucitar esas personas que han sido ya transformadas en el polvo? Con el mismo. Solo que ahí va a haber un poder sobrenatural de Dios para poderse reincorporar. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Repito, esos son misterios. No me pregunte, pastor, porque yo no le tengo la respuesta. Esos son misterios de Dios. Y no me puedo sacar de la manga de la camisa. Porque lo que sí le podría decir es algo similar como lo que dice Ezequiel hablando acerca del valle de los huesos secos. Y cómo esos huesos secos comenzaron a reincorporarse. Y cómo esos huesos que de repente aquí había un fémur que le pertenecía a otro muerto que estaba por allá. Imagínense cómo saber qué cuerpo y qué pieza le pertenecía a qué cuerpo. Porque en algunos casos, por ejemplo, acá ustedes saben que hay algunos restos de personas que por alguna razón ya no pagan, porque en los cementerios públicos
Hay personas que dejan de pagar el mantenimiento. Y cuando una persona deja de pagar, ¿sabe qué pasa? Los cementerios vienen, sacan los restos de esa persona y los van a tirar a una fosa común, ¿verdad? Sacan los restos, sacan los huesitos de las personas. Por eso si usted tiene algún familiar que ya se le adelantó, no sea ingrato y vaya y hágase responsable. Yo recuerdo, mientras mi madre estuvo ahí en el cementerio, teníamos que ir a pagar. Yo no recuerdo si eran 50 quetzales los que teníamos que ir a pagar a la MUNI mensualmente para que no sacaran a mi madrecita de la tumba. Y por eso mismo fue que yo dije, tengo que comprar algo para asegurar que por lo menos lo que queda de mi madrecita pueda ser seguro y no me la puedan sacar. Pero hay en algunos casos que agarran los restos del familiar y los van a lanzar a una fosa. ¿Dónde están los restos de miles de personas que dejaron de pagar, verdad? Por eso usted asegúrese que su familiar todavía esté ahí en la tumba. No hacer que ya esté en la fosa, ¿verdad? Pero bueno, la esperanza es, mis hermanos, que si en algún momento alguien fue lanzado a la fosa y los restos están confundidos, porque ¿cómo saber qué parte de qué cuerpo le pertenece a cada persona? Quizás el hombre no lo sabe, pero hay un Dios que cuando diga esto, mis hermanos, de que los muertos, dice que los que duermen en el polvo serán despertados. Ahí esos huesos, tal como lo vemos ahí en Ezequiel, van a empezar a reincorporarse, dice acá en Ezequiel 37:8. Y miré aquí, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y bueno, ahí está el valle de los huesos secos. Pero hay una esperanza bienaventurada. Por eso en esta oportunidad estamos hablando acerca del yo soy la resurrección y la vida. Jesús está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Por eso es de que para nosotros hay esperanza, mis hermanos. Yo no sé si usted se goza por esto, pero eso es lo maravilloso, que aquel familiar que quizás ya en la tumba pudo haberse desintegrado. Y tal como le decía la experiencia de mi madrecita, quizás ya en el sepulcro ya sea poco lo que quede de su familiar, ese familiar solamente está esperando la trompeta para poder ser despertado a una vida eterna para la gloria de Dios. Por eso es de que ahora nosotros en Cristo se da lo que dice Corintios. Vayamos a 1 Corintios capítulo número 15, versículo número 54, por favor. Por eso es de que la muerte, mis hermanos, ya no nos podrá retener con sus garras. Aunque la muerte le quiera detener a usted, ya no puede. Por eso el apóstol Pablo dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, que era lo que mencionábamos, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Porque ya la muerte ya no va a poder tener poder, mis hermanos, sobre la vida del hombre. Porque la muerte, mis hermanos amados, no va a poder detenerle a usted, porque usted y yo vamos a ser resucitados a una vida eterna. Por eso es de que el familiar que se le ha adelantado ahora solo duerme. Solo descansa de una forma temporal, de una forma momentánea, pero pronto esa persona, ese familiar se reincorporará a la vida, pero a una vida eterna con Cristo. Por eso vale la pena estar viviendo para Dios. Por eso, tal como le decía al inicio, yo no sé si usted le teme a la muerte. Pero la muerte, si en algún momento, por ejemplo, ahorita mucha gente con el tema del COVID, hay mucha gente asustada. Claro, nadie está pensando en morir. Pero si en algún momento nos toca, si en algún momento el Señor nos llama, a la muerte no hay que tenerle miedo. Lo que sí le digo es asegúrese de estar bien agarrado con el Señor.
Asegúrese de estar caminando bien delante de la presencia de Dios. Y de lo otro, despreocúpese, porque usted y yo precisamente sabemos hacia dónde vamos. Por eso el Señor dice, sorbida es la muerte en victoria, porque ya la muerte ya no tiene más poder, mis hermanos, sobre el hombre, especialmente sobre los cristianos, porque ciertamente un día nosotros vamos a morir y eso es inevitable. Pero la muerte no va a poder, mis hermanos amados, oponerse, porque quizás la muerte pensó que cuando Jesús había muerto, quizás la muerte, el principado de la muerte pensó que había salido victorioso, triunfante, al ver el cuerpo inerte de Jesús en la tumba. Pero lo que la muerte no sabía es que cuando Cristo murió, no lo iba a poder detener para que pudiera resucitar a una vida eterna. La muerte, por eso el apóstol Pablo está diciendo, sorbida es la muerte en victoria, porque la muerte ante el tema de la resurrección no tiene poder. Sí, nosotros sabemos que un día físicamente quizás tenemos que morir, pero perfectamente tenemos claro de que después de que nos encontremos en ese espacio de descanso, de reposo por un tiempo momentáneo, la muerte ya no va a poder tener poder ni efecto para podernos detener, ni poder impedir que usted y yo seamos resucitados a una vida eterna. Yo no sé si usted se goza, yo no sé si estamos entendiendo la palabra, mis hermanos. Estamos entendiendo la palabra. Yo espero que estemos entendiendo la palabra, si no, ahí me llama después del culto. Sorbida es la muerte en victoria. La muerte no pudo detener a Jesús en el sepulcro. Y hoy nuestros familiares, como les decía, ellos solamente están esperando ese momento glorioso cuando suene la trompeta y sean despertados a una vida eterna. Ellos solamente están esperando ese momento, porque quizás la muerte pudo haber pensado, ya los derroté, ya los vencí a ellos también. Pero ellos solamente están esperando ese sonar de la trompeta para poderse levantar. Porque el que dijo, yo soy la resurrección y la vida, es el que está, mis hermanos amados, esperando que suene la trompeta para poder ser transformados los que estemos en vida, si es que nos toca, ¿verdad? Y si ya nos han cafeteado, pues la reincorporación de nuestros cuerpos. Por eso yo le digo, ame el cuerpo que Dios le ha dado. Siéntase dichoso y feliz, ¿verdad? En el cuerpo que se encuentra. Pero para poder reafirmar lo que estamos diciendo, vayámonos a Juan capítulo 5, versículo número 25 al verso 29, por favor, acompáñeme. Capítulo número 5 de Juan, versículo 25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos, dice, oirán la voz del Hijo de Dios. Oiga, qué glorioso. Viene el día, dice, cuando los muertos, dice, oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren, dice la palabra, vivirán. Sigamos leyendo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Verso 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué dice su Biblia? Oirán su voz. Por eso no importa, mis hermanos, cuánto tiempo hace que su familiar está en el sepulcro, o no importará cuánto tiempo hará si en algún momento nos toque a nosotros estar en el sepulcro. Un día oiremos la voz de nuestro Dios. Oiremos la voz de nuestro Padre Celestial. Oiremos la voz de aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y dice, regresemos por favor.
Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y hoy sí 29, y los que hicieron lo bueno, dice que van a salir a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por eso es que mientras estemos en esta vida y mientras estemos en este cuerpo, es usted y soy yo el que elegimos qué tipo de resurrección queremos tener. Una resurrección a vida eterna o una resurrección a condenación perpetua, tal como lo estamos viendo acá en Juan, como lo acabamos de leer allá en el libro de Daniel capítulo 12, verso 2. Porque unos van a ser despertados a vida eterna y otros a condenación y confusión perpetua. Pero el que dice yo soy la resurrección y la vida, precisamente nos dice que llegará el momento en donde los que se encuentran en los sepulcros oirán su voz y serán despertados. Y por eso es de que usted y yo tenemos entonces esa esperanza bienaventurada. Por eso yo deseo que a través de esta palabra que estamos compartiendo, si por alguna razón, tal como lo mencionábamos al inicio, hay momentos, hay días, hay noches donde usted se siente nostálgico por ese familiar que se le fue. Si en algún momento usted, mi hermano amado, siente ese vacío que dejó ese familiar y usted sabe cómo ese familiar estaba caminando para el Señor, ¿por qué se entristece? ¿Por qué se aflige? ¿Por qué se acongoja? Si tenemos la esperanza bienaventurada de que ese familiar un día oirá la voz, los que están en el sepulcro oirán su voz, dice la palabra, y serán despertados a vida eterna. Serán despertados a la vida eterna y usted y yo los volveremos a ver. Y quizás para poder dar fe de lo que estamos hablando, vayamos para ir concluyendo la palabra. Mateo 27, versos 51 al 53, porque ya hubo, mis hermanos amados, una parte. Ya hubo un grupo de personas que fueron resucitados a vida eterna. Todos los que murieron de Cristo para atrás, desde Adán para Cristo, todos ellos ya resucitaron a una vida eterna. Ahora solamente nos espera de los de Cristo, hasta que Él venga, que estaremos esperando también ese momento del llamado del Señor. Dice acá Mateo 27, verso 51, y he aquí, cuando el Señor muere, dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra, dice la palabra, que tembló, y las rocas se partieron, y dice el verso 52, ¿y qué pasó? Y dice, y se abrieron los sepulcros, y los cuerpos de santos, que ¿qué dice? Que habían dormido, se levantaron. Vea, mi hermano amado, juntamente con Jesús siendo resucitado, juntamente con Él dice que se abrieron los sepulcros. Y todas esas personas, desde Adán para Jesús, todas esas personas fueron resucitadas a una vida eterna. Unos a vida eterna con el Señor y otros a condenación perpetua. Dice, y oiga, y los cuerpos que habían dormido se levantaron, verso 53. Y saliendo de los sepulcros, oiga, después de la resurrección de ¿quién? De Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Vea qué glorioso, mis hermanos. Esas personas que ya habían muerto resucitaron a vida eterna. Y eso es lo que a nosotros nos espera. Repito, eso es lo que les espera a los que se encuentran en este tiempo en los sepulcros. O si a nosotros en algún momento nos toca estar en un sepulcro. Gloria a Dios, sabemos
lo que nos espera para la gloria de nuestro Dios. Por eso el Señor está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Por eso es de que ante, mis hermanos amados, la muerte, no hay absolutamente nada que se pueda oponer a nuestro amado Salvador Jesucristo. Ni aún la muerte se puede detener o se puede oponer, se puede resistir. Cuando el Señor dice para vida, tiene que resucitar. La muerte no puede. La muerte no se resiste, mis hermanos, porque como lo acabamos de leer, el apóstol Pablo dice: sorbida es la muerte en victoria. La muerte ha sido derrotada. El principado de la muerte fue derrotado en la cruz del Calvario. Por eso es de que hoy para nosotros el morir es una victoria. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias al Señor? Te damos muchas gracias, Padre amado. Te agradecemos porque cada vez que nosotros vamos a tu palabra podemos encontrar estas riquezas. Y podemos, Señor amado, tener esa esperanza bienaventurada, sabiendo que un día nos reuniremos con nuestros amados, aquellos que se nos han adelantado, aquellos que un día terminaron su carrera en esta tierra. Gracias, porque nosotros tenemos esa esperanza bienaventurada de que un día los que se encuentran en los sepulcros oirán tu voz y serán reincorporados para la gloria de tu nombre. Y también nosotros, los que habremos quedado, seremos levantados juntamente con ellos para recibirte a ti en las nubes y de esa manera poder estar contigo por toda la eternidad. Muchas gracias te damos porque esta palabra viene a traer consuelo, viene a traer esperanza a nuestros corazones, a nuestras almas, sabiendo de que aquellos que han dejado vacíos en nuestros corazones, un día no muy lejano los volveremos a ver. Un día no muy lejano estaremos una vez más con ellos para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a nosotros, Señor amado, a seguir peleando la buena batalla de la fe. Ayúdanos a nosotros, Señor, a seguirnos esforzando para seguir permaneciendo en este reino bendito que nos conduce a la vida eterna. Ayúdanos, nuestro buen Dios, para la gloria de tu nombre te lo pedimos. Para la gloria de tu nombre, nuestro buen Dios, te lo suplicamos. Gracias por tu palabra que nos has dado en esta noche. Prospérala. En Cristo Jesús oramos y te damos muchas gracias, Señor.